no los tiene en la página para bajar. ¿Están en la página? El Inter, pero es de YouTube. ¿Sí? ¿Todo está en YouTube? El enlace que yo les pongo es un enlace de YouTube. No es que está descargado en la página. No, es muy sencillo. Le pone ese adelante. Correcto. Bueno, jóvenes, vamos a continuar con el pedacito que quedó pendiente de la clase de la mañana, que estábamos viendo funciones cuadráticas y estábamos viendo también problemas con funciones. Entonces vamos a explicar este último problema para que puedan realizar la práctica que queda ahí en el libro de prácticas, ¿verdad? Que son bastante, ahí viene cualquier cantidad de problemas. Entonces dice, en una granja se requiere cercar un campo en forma rectangular, en el cual uno de los límites es una tapia de concreto, es decir, ese lado no hay que cercar, ¿cierto? Ya hay una tapia de concreto. Si solo se disponen de 240 metros de alambre para construir la cerca, determine las dimensiones del rectángulo a cercar de forma que su área sea máxima. Cuando nos hablan de máximos y mínimos, estamos en presencia del vértice, ¿recuerdan? Porque el vértice es el que nos indica el punto máximo de una concavidad o el punto mínimo de una concavidad. Vean que aquí lo que nos están pidiendo son las dimensiones del rectángulo. Si nosotros tuviéramos aquí, por ejemplo, una gráfica, y supongamos que esta es la pared de concreto, nada más tendríamos que acercar estos tres lados, ¿cierto? ¿Okay? Para determinar su punto máximo, determinemos como que si esto fuera una cóncava hacia abajo, por ejemplo, ¿cierto? Donde su punto máximo va a ser una de las distancias, ¿verdad? Eso porque hizo el rectángulo, por decirlo así, vertical, ¿verdad? Pero si lo hubiese hecho horizontal, el punto más alto tal vez hubiese sido el lado angosto, no el lado largo, ¿verdad? No su ancho, sino su largo. Nada más por dar un ejemplo. Entonces lo que tenemos que hallar es uno de esos vértices. Obviamente es solamente uno de esos lados que vamos a ocupar, ¿ok? Pero antes de eso, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos cercar. El perímetro va a ser igual en un rectángulo a 2 veces el ancho más 2 veces el largo. ¿Se acuerdan? Pero nosotros aquí no ocupamos cercar los 4 lados, porque uno de ellos es una pared de concreto, ¿cierto? Solamente necesitamos cercar, por ejemplo, suponiendo que uno de esos lados, porque no nos dicen cuál, ¿verdad? Si el ancho o el largo, suponiendo que es el largo, porque no nos lo están diciendo, este lado de acá y este lado de acá es el que vamos a acercar, más este otro lado de acá. Pongámosle C y K para no confundirlos con el A y el B y el C de la función cuadrática, ¿verdad? ¿Okay? Entonces esta no es la formulita del perímetro que ocupamos. ¿Cuál sería el perímetro que ocupamos? Ajá, muy bien. Sería C más K más C, que en realidad sería 2 veces C más 1 vez K. Eso es una suposición, porque no sabemos si C va a ser los dos lados más grandes o si K va a ser los dos lados más grandes, ¿verdad? Eso es una suposición del perímetro. Pero vean otro detalle que nos dan, jóvenes. Nos dicen que cuáles tienen que ser las dimensiones del rectángulo de forma que su área sea la máxima, su área. ¿Ok? De manera que yo pueda abarcar ese alambre y ese rectángulo sea lo más grande posible. ¿Cuál es la formulita del área del rectángulo? La base por altura. Suponiendo aquí, por ejemplo, que es C por K, ¿verdad? Para no trabajar con el C, el A y el B, ¿verdad? Suponiendo que es C por K. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Vamos a ver, aquí lo puse. Decía que tenían 240 metros de alambre. ¿Cómo podemos usar ese dato en alguna de estas dos fórmulas, jóvenes? ¿Cómo podemos usar ese dato? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo lo podemos plantear? 240 es igual a 12. Correcto, es el perímetro, porque es lo que vamos a acercar. O sea, esos 240 metros tenemos que distribuirlos en estos tres lados. O sea, es el perímetro que vamos a usar. Muy bien, entonces el perímetro va a ser igual a 240
240 va a ser igual a 12 más K. Pero también ocupamos identificar esto en términos de una sola variable. Porque ven que tenemos dos variables, C y K, y aquí también tenemos C y K. ¿Cómo vamos a saber cuál es el área máxima si tenemos dos incógnitas? ¿Cierto? Despejemos una de esas incógnitas. ¿Dónde la podemos despejar? ¿En la función del área o en la función del perímetro? Del perímetro. Ustedes escogen cuál quieren despejar. ¿Cuál quedaría más sencilla de despejar? La K, ¿verdad? El 12 que está sumando lo pasamos a... El 12 que está sumando lo pasamos a restar. Entonces vean que K lo podemos sustituir por 240 menos C. Es decir, este K de K lo podemos sustituir en términos de C. Y ya podemos trabajar el área en términos de una sola letra. Para no tener ahí dos variables, ¿verdad? Porque recuerden que su área sea máximo. Entonces lo que nos está interesando es este dato. Una vez que tengamos este dato, podemos hallar el vértice con el A, el B y el C. Entonces vamos a sustituir acá. Tenemos que A es igual a C por 240 menos 2C. Ustedes pueden observar que esto es una multiplicación de un monomio por un binomio. C por 240 y C por menos 2C. El área va a ser igual entonces a 240C menos 2C a la 2. Ven, ya me quedó una ecuación de segundo grado para poder trabajar el vértice. Recuérdense que para el vértice es solamente en ecuaciones de segundo grado que lo vamos a necesitar. Si acomodamos esta ecuación cuadrática, nos queda menos 2, o función cuadrática, mejor dicho, nos queda menos 2C a la 2 más 240C más 0, ¿verdad? Pero no lo vamos a escribir. Aquí podemos determinar entonces que A es igual a menos 2, B es igual a 240 y C es igual a 0. Pero el C de la ecuación cuadrática, no este C. ¿Estamos de acuerdo? Si ven que se complica mucho con el C, pongámosle, no sé, otra letra, puede ser la E, para que no la confundan, ¿verdad? Con esa C de ahí. No le ponemos una E, para que no crean que es esa C de ahí, ¿verdad? ¿Okay? Gracias. Para que no lo relacionen con el A, el B y el C de la ecuación cuadrática. Ok, ahora sí, vamos a hallar el vértice, porque nos están pidiendo el área máxima. Ustedes tienen que la formulita del vértice es igual a menos B entre 2 por A, coma, menos discriminante entre 4 por A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Apliquen esa formulita de acuerdo a esta ecuación. Vayan aplicándola, chicos. Primero tienen que hallar el discriminante, ¿verdad? Hallen ahí primero el discriminante. ¿Soy yo? Está haciendo mucho calor. Soy yo. Se me subió la par, se me subió la presión. Mira, como discriminante voy a poner. Discriminante es igual a B a la 2 menos 4 por A por C. Discriminante es B a la 2, que sería 240 a la 2 menos 4 por menos 2 por 0. Aquí tenemos entonces que el discriminante es igual a... muy bien, 57.600. Ahora vamos a aplicar aquí la formulita del vértice. Ven que el objetivo es buscar las dimensiones. Con el vértice podemos hallar una de las dimensiones del rectángulo, ¿verdad? Vértice va a ser igual a menos B, que sería menos 240 sobre 2 por menos 2, coma, menos 57.600 entre 4 por menos 2. ¿Cuánto les da este vértice, jóvenes?
60,7200. ¿Cuál dimensión creen ustedes que vamos a usar? ¿Cuál de estas dos? Sí, ¿verdad? Porque 7200 no nos alcanza ni para la mitad del alambre, ¿verdad? O sea, no podríamos, o sea, por lógica vamos a descartar. Ah, muchas gracias. Ahora no me duermo. Sí. Muchas gracias. Entonces, por descarte, o sea, no vamos a usar esta dimensión. ¿Se imaginan un lado que mida 7200 metros? O sea, no podemos usarla porque no nos alcanza para el alambre que nos están dando. Vamos a usar entonces que una de esas dimensiones, y si ustedes ven, por cálculo debería ser la más pequeña, ¿cierto? 60, y tenemos 240 metros para acercar, podría ser E. Entonces, E es igual a 60 metros. Pero teníamos en el perímetro, vamos a reducir un poquito acá, en el perímetro, que el perímetro era 2E más K. Ya con este dato, si sustituimos ese valor en esa formulita del perímetro, ya podemos determinar la otra dimensión, que es la que nos falta. ¿Qué nos falta? K, ¿verdad? Entonces tenemos acá que el perímetro va a ser igual a 2E más K. El perímetro habíamos dicho que era 240, igual a 2 por 60 más K. Tenemos entonces 240 es igual a 120 más K. ¿Qué pasa ahí? Ajá, muy bien. El 120 que está sumando con el K, lo vamos a pasar entonces a restar al 240. ¿Cuánto nos da acá entonces, jóvenes? 120. Y tiene sentido a la hora de sustituir acá 120 más 60 más 60, ¿cuánto nos daría? 240, que es el alambre, ¿verdad? Entonces, de esta manera, jóvenes, ustedes pueden determinar por medio de funciones cuadráticas ejercicios de máximos y mínimos, ¿verdad? Cuando ustedes les preguntan sobre algo máximo o algo mínimo, recuerden que siempre vamos a trabajar entonces con el vértice, ¿verdad? Con la función del vértice. Y obviamente no vamos a usar dimensiones que no nos van a usar. Por ejemplo, si nos hubiese dado negativo, no vamos a usar ese valor. O sea, las distancias no podrían ser negativas. ¿Se imaginan un terreno rectangular con una distancia negativa a un lado? ¿Verdad? No tiene sentido. Entonces ahí es cuando ustedes hacen descartes. ¿Okay? Este era el problemita que había quedado pendiente en la clase de la mañana. Más adelante ustedes pueden ver este dato de intersecciones. Lo que me extraña es que el proyecto no venía. Creo que no, ¿verdad? Creo que aguanta, no es mucho. Gracias. Solo venía un ejemplo. No venían así como más ejercicios para resolver, solo la práctica, ¿ven? Ya al final ya venía solo la práctica. Pero entonces voy a explicar un momentito este ejemplo de intersección de gráficas ya para terminar el tema de función lineal y función cuadrática. En las intersecciones de gráficas, bueno, vamos a leer un poquito esta teoría que viene aquí en el folleto. Dice, cuando se grafican dos o más funciones en un mismo plano cartesiano, que fue lo que vimos en funciones lineales, cuando eran paralelas o perpendiculares, ¿verdad? Que habían dos funciones graficadas en un mismo plano cartesiano. Para determinar dichos puntos de intersección se deben hallar el valor o los valores de X que tengan imágenes iguales a ambas funciones. ¿Okay? En el caso de las rectas o funciones lineales, el punto de intersección entre ellas se obtiene con la solución del sistema de ecuaciones. ¿Por qué era el sistema de ecuaciones? ¿Por qué creen ustedes que para determinar la intersección de dos rectas vamos a usar un sistema de ecuaciones? Porque tiene que ser, alguno de los dos tiene que ser igual, ¿verdad? Para que se puedan unir. Entonces, en un sistema de ecuaciones hallábamos el mismo valor para X en ambas funciones y el mismo valor para Y en ambas funciones, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del sistema de ecuaciones?
Ok, entonces por eso es que se usan en funciones lineales el sistema de ecuaciones. ¿Qué ven? Ahí viene en la página 70, ahí en la página donde se explica ese tema. En el caso de otro tipo de funciones, ya sean cuadráticas o demás funciones que vamos a ver más adelante, se deben igualar los criterios de las funciones. Si tengo dos funciones cuadráticas, o una cuadrática con una lineal, o una exponencial con una lineal, yo tengo que igualar esas dos funciones, esos dos criterios, como hacer una ecuación. ¿Ok? Bueno, y resolver la ecuación de forma. Dichas soluciones corresponden a los puntos que tienen en común las gráficas de ambas funciones. De esta manera nosotros podemos determinar cuáles son los puntos que ellos tienen en común. Sobre todo, recuerden que lo que vamos a determinar son los valores de X. Por eso estamos trabajando con ecuaciones, para poder hacer el planteamiento de una ecuación. Entonces viene este único ejemplo en el folleto, ¿verdad? Ahí sí les sugiero que hagan la práctica, chicos, para cualquier duda que tengan, ¿verdad? El jueves, Dios primero, vamos a tener tutoría. Y el sábado a las 12 voy a hacer la excepción de venir, porque este jueves como fue feriado y no les di la hora de tutoría, ¿verdad? Entonces me la voy a dar de hoy en 8, Dios primero, ¿verdad? Ay, se pasó. Todo eso es práctica. Ok, veamos este ejemplo. Dice, determine el o los puntos de intersección de las gráficas de las funciones, y ven que aquí le están dando una función cuadrática y aquí una función lineal. Cuando son funciones diferentes, ¿qué se hacía? Vamos a leer. Igualarlas, muy bien. Si las dos hubiesen sido lineales, hacemos un sistema de ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Como son funciones diferentes, una es cuadrática y una es lineal, lo que vamos a hacer es una igualación de criterios o de funciones. Es decir, esta función cuadrática la vamos a igualar con esa función lineal. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues resolver la ecuación. Las x a un lado, los números al otro. En este caso, como es cuadrática y no se cancela el x a la 2, tenemos que dejar esa ecuación cuadrática igualada a 0. Y ya ustedes saben cómo resolver ecuaciones cuadráticas, ya sea con el discriminante o por inspección, o si fuese el caso de aplicar fórmula notable, pues también pueden aplicarlo, ¿verdad? ¿Perdón? Siempre. Ok, dice, luego se sustituyen los valores encontrados. Esa es muy buena pregunta, Erika, porque en realidad lo que estamos buscando es la X, entonces tiene que ser una misma variable. O sea, el objetivo de encontrar el punto de intersección es encontrar el valor de esa X que ellos comparten, ¿verdad? Entonces dice que luego se sustituyen los valores encontrados en cualquiera de las funciones para determinar o obtener los pares ordenados. Entonces, ven que interesante. Si tenemos una función cuadrática como una lineal, lo más probable es que esa lineal vaya a cortar a la cóncava en dos puntos. Por eso es que a ustedes les pedían el o los puntos de intersección. Eso va a depender del tipo de gráficas que ustedes estén trabajando, ¿verdad? Entonces, vean, una vez que determinaron esos valores, dice, los van a sustituir. Esos valores los van a sustituir, dice, en cualquiera de las dos funciones para obtener los pares ordenados. Entonces ahí escogieron y la G, que es la lineal, la más sencilla, la más pequeñita, ¿verdad? Sustituyen en la G el valor de 4 y el valor de menos 3. Entonces, en esta función, si X vale 4, Y vale 11. Si X vale menos 3, que fue el valor que ustedes hallaron, cuando sustituyen en la función lineal, el valor de Y les va a dar 4. Por eso tienen el par ordenado 4,11 y el par ordenado menos 3,4. Esos son los puntos de intersección de esas dos rectas. Gráficamente se verían de esta forma. 4 menos 3. Mira, aquí se equivocaron, esto es menos 3. Ah, no, aquí está, menos 3. ¿Y el 12 de arriba qué se hace? Menos 3,4 y 4,11. ¿Perdón? El 12 de arriba. ¿Cuál 12? Digamos, eso es X1 y X2, pero el 12 que tenía arriba cuando hizo los palos ordenados. Bueno, ¿Cuál 12?
12 que está arriba, X2, De esa ecuación, X12. Ah, este de acá. Eso solo me sirvió para hallar los valores de las primas. Y después vamos a sustituir. Sí, esta ecuación que me quedó solamente me sirve para hallar la o las primas. Aquí como me quedó cuadrática tenemos dos intersecciones. Si solo me hubiese quedado una función lineal, solo tenemos una intersección. ¿Verdad? Ok, entonces ahí está. Y ahí, digamos, en la gráfica, esas intersecciones 4 y 11, ¿dónde serían? X igual a 4, Ah, ok. Y igual a 11. Es que ahí van contando como de 2 en 2, ¿verdad? Entonces no contemplan ahí el 11. X y 11 En Y, correcto. Ok, obviamente, bueno, 13X. no se asusten si les piden graficar. ¿Sí? Con esos dos puntos ustedes perfectamente podrían graficar. Vean todo lo que tienen para graficar. Ya nosotros hicimos el análisis. Este es el corte con el eje Y en la función cuadrática, ¿lo ven? Menos 5. Este es el corte con el eje Y en la función lineal, que es 7. O sea, ahí tienen un montón de pares ordenados. Solamente les falta hallar con esta ecuación cuadrática los cortes con el eje X, que parece que es menos 2 y 2. Parece, ¿verdad? Por ahí ustedes lo calculan. Y ya con solo los cortes y esos puntos de intersección, ustedes pueden prácticamente dibujar las gráficas. Y ahí, digamos, en esa gráfica, este par ordenado de 4, de los 13, 4, Ajá. sería abierto. No, los pares ordenados nada más me indican un X, Y. Otra cosa son los intervalos, que eso sí me indican distancias, cantidades, sí. Sí, los pares ordenados siempre van con paréntesis. En algunos casos ustedes van a ver cuando explican intervalos que ponen así, menos infinito, coma, 7, cerrado. Combinan estos dos. Utilizan el paréntesis para indicar que el corchete está abierto, pero a mí no me gusta explicarlo así, para que no haya una mezcla de signos de signos de agrupación y tampoco me lo confundan, lo que es un intervalo con un par ordenado. No se extrañen si lo ven así. Ponen este paréntesis en lugar de poner el corchete abierto. Es exactamente igual, pero a mí no me gusta explicarlo así. Yo siento que se me pueden confundir entre lo que es un par ordenado y lo que es un intervalo. De por sí, matemáticamente los intervalos siempre se han trabajado con los corchetes y los pares ordenados únicamente con las llaves. Pero bueno, ahí hay una mezcla de esos dos tipos que en lo personal yo casi no explico ni utilizo, ¿verdad? Pero si lo encuentran en algún folleto, no se asusten, ya saben qué significa. ¿Ok? Jóvenes, aquí terminaríamos con el tema de funciones lineales y cuadráticas. Entonces ya sigue la otra clase del día de hoy, que son funciones exponenciales y logarítmicas. Ya el día de hoy terminaríamos de ver lo que son funciones. Dios primero, de hoy en 8 vemos nada más ecuaciones. Y vamos a trabajar bastante ecuaciones, son exponenciales y logarítmicas. Y de hoy en 15, bueno, ya les puse la clase, ¿verdad? De hoy en 15. Hasta entonces prácticamente de la próxima semana, de hoy en 22 es el examen, ¿no? Aunque yo el sábado 18 no vengo, ¿verdad? Porque ya les puse la clase hoy en la mañana, esa misma semana sí yo les doy tutoría el jueves en la biblioteca, ¿verdad? A la misma hora. O sea, la tutoría se mantiene a las 5 y... Sí, yo como a las 5 y 15. Sería el jueves. El jueves antes del examen. ¿Qué cae? Bueno, igual todos los jueves hay examen. Es el 25, ¿no? El examen es el 27, ¿verdad? 25 es el examen, entonces es el 23. Hoy es 23. Igual el jueves sí, también voy a estar ahí. Si me necesitan, ¿verdad, chicos? Practiquen bastante, esto es de mucha práctica. Bueno, ustedes ven, esto no hay nada de memorizar, porque con respecto a los problemas pueden variar. O sea, como pueden dar un problema de áreas, como en este caso, me pueden dar un problema de edades, o qué sé yo, o sea, eso puede variar. Entonces lo importante es que ustedes puedan leerlo, interpretarlo y aplicar las formulitas que hemos visto. O sea, no hay pérdida, o sea, solo hemos visto formulitas más que todo para las funciones cuadráticas, que es el vértice, el eje de simetría, ¿verdad? Formulitas muy puntuales que tienen que aplicar. Y ahí ustedes, bueno,
Recuerden que yo siempre les pongo la práctica aquí en la clase, ¿verdad? Por si alguno no tiene el folleto, ahí están todos los ejercicios, inclusive hasta con las respuestas. No sé si estarán bien porque no he revisado esas respuestas, pero ahí están las respuestas, ¿verdad? Por si ocupan. Ven, hay un montón de problemitas y demás para que practiquen bastante, chicos. Hasta aquí quedaría la clase del 2. Entonces voy a cerrar y voy a abrir la clase de hoy en la tarde. Bueno, hay un detalle, ¿verdad, chicos? De hoy en noche ustedes tienen el último examen corto. La tarea yo se las voy a dejar de hoy en 8, pero ustedes no me la van a traer el 18, ¿verdad? Porque yo no vengo, sino que me la traen hasta el día del examen. ¿Funciones? Prácticamente lo que hacen. ¿Verdad? Que son 2 clases. ¿Qué más? La tarea. Si ustedes observan en el folleto, voy a aprovechar para decirlo, no se me olvide. En el folleto no viene contemplado prácticamente el tema de trigonometría, ¿verdad? No sé, algunos verán que no viene. Pero es un tema que se les evalúa a ustedes. No se les evalúa en el examen, eso se les evalúa en la tarea. Entonces la tarea va a ser sobre trigonometría. Ese tema nosotros no lo vemos aquí en clase porque no nos da chancecito de. En realidad el programa es muy extenso y como es un curso colegiado, todos los colegas determinan que el tema de ecuaciones y la tarea. ¿Okay? Entonces, para que ustedes vayan, estudien en la casa y resuelvan ahí los problemitas. Yo la tarea se las traigo Dios primero de hoy en 8, o se las subo de hoy en 8 en la página. Y eso ustedes la resuelven en parejas, en grupos de 3, como ¿La tarea va a ser como el examen? ¿La tarea va a ser parecida al examen? No, eso es lo que les estoy explicando. La tarea es solo la tarea es solo de trigonometría y ese tema no se evalúa en el examen. Porque hay que evaluarlo en algún momento del curso, entonces se evalúa con la tarea. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no se confíen que la tarea es del examen, esta vez no. ¿Ah? Sí, ajá. El quiz sería la otra semana. Los primeros, sí. De esa está lo que damos hoy, que son función lineal, función cuadrática y lo que damos en cada tarea. Las clases ya las grabé desde la mañana, entonces ahora el fin de semana las subo y ya, el lunes Dios primero están en la página ahora para que las repasen, aquellos que no llegaron a la clase de la mañana, ahí van a estar grabadas. Bueno, vamos a ver dónde tenía la clase. Deberían de para que estudien, ¿verdad? Igual, si no se los evalúa, igual tienen que estudiarlo de todas maneras. Hasta lo que veamos hoy. ¿Okay? Bueno, chicos, la clase, yo le puse aquí clase de reposición, pero más bien era la clase de la mañana de reposición, ¿verdad? Pero como yo voy en orden, no voy a ver. Digamos, no puedo ver el tema del 18 de agosto ya porque no es una continuidad, o sea, no puedo saltarme. La matemática aquí, materia general, o sea, una clase depende de la otra. Ustedes me entienden, ¿verdad? Yo le puse aquí clase de reposición, pero en realidad esta es la clase normal y la de reposición fue en la mañana. ¿Ok? Entonces, bueno, hoy vamos a ver en esta tarde función exponencial, ecuaciones exponenciales y función logarítmica. Si nos da tiempito, vemos propiedades del logaritmo, si no, lo dejamos como está en el cronograma. En el cronograma dice que la otra semana. Sí, ahora es la cabecita, ¿les parece? Sí. Y si no, y seguimos el cronograma. Yo creo que por dicha vamos muy bien con tiempo, ¿verdad? Por dicha, porque no hemos perdido clases.
Pero los niños cuando no tiene clases, ellos se atrasa con el cronograma. Por eso es que vamos por la semana 13, ¿verdad? O sea, estamos en avance, pero vamos por la 13. La otra sería la semana 14. Ya la del 18 ya se acabó. Y tendría el examen Dios primero, ¿verdad? Ya están a punto, chicos, de terminar. Ya falta menos que el principio, ¿verdad? Así que tienen que ponerle bastante. El examen corto se los quedo viendo, chicos. No me dé chance de revisarlos todos. Que como un poquito más de la mitad. Pero es que no tuve chance, chicos. Entonces ahí me disculpan. Se los traigo Dios primero de hoy en 8 ya resuelto. Vamos a ver entonces la función exponencial. No se asusten, no tiene nada que ver con función lineal y función cuadrática, por si alguno piensa que, ¿verdad?, que por perderse la clase de la mañana no va a entender este tema. Son totalmente independientes. Las funciones exponenciales y las logarítmicas, les comento que cuando yo estaba en el colegio se me hacían dedos. Ay, bien, yo no entendía nada. Pero es que también a veces hay que tomar tipsillos o ver de qué manera uno relaciona para que no se le olvide y se descomponga. La exponencial y la logarítmica son las inversas entre ellas. Entonces ahorita vamos a ver primero las características de ellas y luego cómo aplicarlas en ecuaciones y cómo aplicarlas con propiedades. Dice, las funciones algebraicas pueden involucrar exponentes en sus criterios, ¿verdad? Exponentes como x a la 2, ¿verdad? Un exponente en su criterio, como es el caso de la función cuadrática. Sin embargo, cuando la variable independiente, o sea la x, ¿recuerdan de la variable independiente que es la letra x, se encuentra en el exponente, es aquí donde se le llama función exponencial. ¿Por qué? Porque la función cuadrática, ustedes tenían que era f de x es igual x a la 2 más 5, por ejemplo. ¿Dónde está la variable independiente? Abajo, como base, ¿cierto? Pero en la exponencial, la x va a estar arriba en el exponente, por eso se llama exponencial, porque la variable está en el exponente. La variable ya no está aquí abajo, está aquí arriba. ¿Quién va a estar abajo en la base? Cualquier número real positivo. Eso sí, tiene que ser un número real positivo. No puede ser negativo. ¿Ah? No, la base, ve aquí. El número de la base tiene que ser un número real positivo. Pero hay también una excepción. Aparte que tiene que ser positivo, no puede ser 1. No puede ser 1 porque recuerden que el 1 es un número muy noble. Y ustedes lo pueden elevar a cualquier función, a cualquier operación, a cualquier número que siempre va a dar 1. ¿Sí? Entonces por eso no se usa en funciones exponenciales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces este valor de la A, la base, no puede ser ni 1 ni puede ser negativo. Tienen que ser valores positivos. No, ni 0, correcto, porque tiene que ser estrictamente mayor que 0, o sea, solo positivos. Al decir que solamente son positivos, ya el 0 no se contempla, ¿verdad? Porque el 0 no tiene signo. Entonces vean estos ejemplos. Dice, las siguientes funciones son exponenciales porque cumplen con la definición anterior. Vean esta función, f de x igual a 6 a la x. La base es 6, es un número entero positivo. El exponente es la variable x. Claro está, jóvenes, que en el exponente, mientras esté la variable, no importa si está solita, o si está negativa, o si está con una resta, o puede estar inclusive hasta un polinomio arriba. La cuestión es que la letra x esté arriba en el exponente. ¿Ok? Vean esta otra función. La base es 4,6 elevado a la menos x. Es una función exponencial porque la base es mayor que 0 y diferente de 1. Esta otra función, 5 cuartos elevado a la 1 menos x, es una función exponencial porque 5 cuartos está como 1, algo, ¿verdad? Es mayor que 0 y diferente de 1. Aunque de 1, y decimales es diferente de 1, ¿verdad? ¿Ok? De forma contraria, tenemos las siguientes funciones que no son exponenciales. Esta no es exponencial porque 1 elevado a la 3x menos 2 siempre va a dar 1. O sea, ya ahí se nos acabó la función exponencial, por eso no vamos a trabajar con bases en 1. Esta de acá no es negativa, entonces no es una función exponencial porque el objetivo es que siempre sea
positivo. Eso es una condición para trabajar con funciones exponenciales. De igual manera tenemos esta de acá. ¿Esta función cómo es? Una función polinómica de grado 6. Nada que ver con exponencial. La x no está en el exponente. ¿Ok? Entonces recuerden, se llama función exponencial porque la letra x está en el exponente, no en la base. ¿Ok? Entonces ahí tenían varios ejemplos. No va a estar multiplicando, ¿verdad? Abajo no. No, no. Arriba sí. Puede estar un polinomio, inclusive arriba puede haber hasta una función lineal, cuadrática, polinómica, con raíces, siempre y cuando la letra esté arriba en el exponente. Pero digamos, ¿Ah? como 3x. 3 a la x. 3 a la x, sí, es una función exponencial. No, pero se está multiplicando. ¿Y abajo qué? Ajá. Ajá. Elevado a la 3x menos 2. Sí, el exponente sí está bien, lo que está mal es la base. Ajá. El exponente puede ser 3x menos 2, 5x a la 2 menos 8, o sea, siempre y cuando la variable esté arriba y la base sea positiva, diferente de eso. ¿Ok? Entonces vean este ejemplo. Dice que grafique la siguiente función. Bueno, graficar es lo más sencillo. Ustedes pueden darse, por ejemplo, una función lineal con solo los cortes. Ya ustedes determinan la función lineal para dibujarlo. La función cuadrática con el vértice y los cortes ya la dibujaron. Y en una función exponencial basta con que se den valores. Recuerden que habíamos visto también una tablita de este tipo. Uno se da unas preimágenes y obtiene sus imágenes y ya obtiene los pares ordenados. Entonces, aquí lo que hicieron fue darse una cierta cantidad de valores, ¿verdad? Que lo recomendable es entre 6 y 7 valores para tener entre 6 y 7 pares ordenados. Entonces dice que primero se debe construir una tabla que muestre algunas imágenes y preimágenes de la función. Entonces vean que aquí se tomaron menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y esos valores los sustituyeron aquí en esta función exponencial, es decir, 2 a la menos 3 da un octavo, 2 a la menos 2 da un cuarto, 2 a la menos 1 da un medio, 2 a la 0 da 1, 2 a la 1 da 2, 2 a la 2 da 4 y 2 a la 3 da 8. Quiere decir que aquí obtuvieron entonces estos pares ordenados. Cuando x vale menos 3, llévale un octavo. Cuando x vale menos 2, llévale un cuarto y así sucesivamente. Esos puntos o pares ordenados ustedes los dibujan en el plano cartesiano y lo único que hacen es unir esos puntos. ¿Se acuerdan? Como los dibujitos yo iba con tanto del 1 al... Así iba formando dibujitos, ¿se acuerdan? Si no, no tuvieron infancia. Es exactamente igual, es ir uniendo ahí los puntitos siempre de izquierda a derecha. La gráfica siempre se dibuja de izquierda a derecha. Correcto, sí. Por ejemplo, yo no medí estos pares ordenados así porque así, o sea, me dieron la función exponencial 2 a la x. ¿Ok? ¿Qué significa 2 a la x? Bueno, yo no sé si aquí más adelante viene una explicación de... Es lo que acabo de decir, ellos nos van a dar esta función. Y uno, si no me dan las preimágenes, uno se las toma, se hace una tablita. Sí, obviamente traten de escoger números bonitos, ¿verdad? No van a escoger el menos 100 y el menos 1000, ¿verdad? Porque a la hora de graficarlo sí se les dificulta un poquito más. Miren, para ver si aquí viene, bueno, sí aquí vienen las características de la función, pero en realidad, ¿qué significa una función exponencial? Por ejemplo, si yo ahorita estoy explicándole a una persona, viendo que yo estoy aquí, explicándole solo a una persona, esa persona después le va a explicar a otra persona y a otra persona, suponiendo que hicieron un grupo de estudio ahí, ¿cierto? Entonces, a esa persona que yo le expliqué, él lo va a replicar en otros 2 compañeros. Y puede ser que ese compañero después se reúna con otros 2 y explique. Y este también se reúna con 2 compañeros y les explique. Entonces, al final, ese ejercicio, ¿cuántas personas
¿Lo han explicado? ¿Lo han entendido? 2, 4. ¿Ah? No, pero aquí al final. Ahí se va duplicando, ¿lo ven? Pasó de 1 a 2, de 2 a 4. Si después a cada uno de ellos le saco 2 personas más, ¿cuántos serían? 8. ¿Y después? ¿Y después? Entonces viene siendo una función de 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la, perdón, sí, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6. Es aquí donde cuando se están multiplicando los resultados de forma exponencial, es donde se recurre a las funciones exponenciales. Eso es muy típico, ahorita lo van a ver en caso de bacterias y todo eso, para los que estudian química, cómo se multiplican o se reproducen o se duplican o se triplican las bacterias o qué sé yo, o los virus, ¿verdad? Eso lo trabajan mucho. Las funciones exponenciales se usan mucho también para censos. Los censos en un país tratan de ser lo más exactos posibles, pero siempre hay un margen de error, porque aunque digan que llegaron a toda la población, mentira, ¿verdad? O sea, tuvo que haber quedado algún margen de error, y ese margen de error los sociólogos son los que hacen esos censos, ¿verdad? Utilizan una fórmula basada en una función exponencial, ¿verdad? También logarítmica, que es la que vamos a ver más adelante. Igual para determinar el cultivo de bacterias, de virus, todo eso se usa, los químicos lo usan mucho. Entonces no es que no se aplica en la vida cotidiana, ¿verdad? Lo que pasa es que no todos estamos en una misma área, por eso tal vez no todos vamos a aplicar en nuestro trabajo funciones exponenciales o logarítmicas, pero eso es muy importante que ustedes tengan la base y conozcan de dónde es que surge y para qué se usa, ¿verdad? Entonces ahí venía explicado este ejemplo, que lo graficaron. Vamos con otro ejemplo. Vean este de acá, la función exponencial, 1 medio elevado a la x, exactamente igual. ¿Qué fue lo que se dieron? Valores, y sustituyeron la x por menos 3. Entonces 1 medio elevado a la menos 3 da 8. 1 medio elevado a la menos 2 da 4, y así sucesivamente. Toman esos pares ordenados, menos 3,8, menos 2,4, menos 1,2, 0,1, 1, menos un medio, perdón, 2,1 cuarto, 2,1 octavo. Y vean ustedes esta gráfica y vean esta otra gráfica. ¿En qué se parece? Vean esta gráfica. La base es 2. ¿Y es como la gráfica? Creciente. Aquí la base es 1 medio. ¿Y cómo es la gráfica? Decreciente. ¿Qué creen ustedes ahí, jóvenes? Aparte de eso, vean el comportamiento con el eje X. Nunca lo toca. O sea, se va a ir aproximando y se va a ir aproximando, pero nunca va a tocar el eje X en ningún caso, ni cuando sea creciente, ni cuando sea decreciente, la exponencial. También observen otro dato. Voy a ponerle las 2 páginas para que lo vean. Sí, aquí no hicieron los pares en este ejemplo, ¿verdad? Pero en este sí, pero no importa. Vean esta gráfica y vean esta. Ok, ya tuvieron 2 coincidencias. Una es decreciente y otra es decreciente. Una es con base 2, otra con base 1 medio. Ambas no tocan el eje X. ¿A dónde lo cortan? Al eje Y. En 1, ¿verdad? Tanto la creciente como la decreciente siempre van a cortar al eje Y en 1. Siempre. ¿Qué hace que uno sea positivo o no negativo? Porque en este caso aquí es positivo y es positivo. Aquella es creciente y esta es decreciente. A eso vamos, por eso quería que las compararan. Porque siempre es de izquierda a derecha. Sí, de izquierda a derecha Sí, se es lee. derecha. Entonces esa es creciente y esta es decreciente. ¿Por qué esta, si la base es un 2, es creciente? ¿Y por qué esta, si la base es 1 medio, es decreciente? ¿Ah? Es menor que 1. Es menor que 1, pero mayor que 0. ¿Cierto? Porque no puede ser menor que 0. O sea, los valores que son decimales entre 0 y 1, su función es
decreciente. Y mayores que 1, su función es crece. Entonces aquí viene una característica y ustedes pueden observarla. Voy a ponerles esta página. Esta de acá. Acá abajito vienen las propiedades. Dice, estas son características específicas de la exponencial. Dice que su dominio es todo R, ¿cierto? Todo R. Ustedes pueden darse cualquier valor para la X, tanto de menos infinito hasta más infinito, que lo abarca todo, ¿cierto? Esta es decreciente, profe, ¿no? Esta es decreciente y la otra es creciente. Pero vean el dominio. En ambas, ¿cómo es el dominio? De menos infinito hasta más infinito. ¿Y quién era de menos infinito hasta más infinito? R. Esta otra función, desde menos infinito, ¿verdad? En X hasta más infinito. Su dominio en las exponenciales es todo R. Pero el ámbito, ¿qué pasa con el ámbito? Ay, yo siento que algo también pasa. ¿Quién es el ámbito? Solo trabaja con los positivos. Si ustedes ven, el valor nunca va a ser 0 en Y, nunca. Nunca va a ser 0, pero puede ser 0,00005, pero nunca va a ser 0. Entonces son todos los valores positivos. Profe, y si es cóncava hacia abajo, no puede ser 0. Pero eso es otro tipo de función. Y ahorita lo vamos a ver. Pero, no es que esta sea cóncava hacia arriba ni cóncava hacia abajo. Su gráfica es una exponencial porque esta curva nunca se levanta. Entonces no es una concavidad lo que tenemos acá. Sí, pero usted dice que nunca en Y va a ser 0, pero si es cóncava hacia abajo, muy probablemente sí. Sí, pero eso es otro tipo. Sí, ya lo entendí. Ahorita la vamos a explicar, que es la que sigue después de esto. ¿Okay? Entonces vean que el ámbito está determinado en todos los positivos en Y. ¿Quiénes serían todos los positivos en Y? ¿Qué conjunto? R más, ¿verdad? R más. O sea, puede ser 0,000001, pero no puede ser 0. Pero es 0,0001, que es un número positivo, porque es diferente de 0, ¿cierto? Entonces son todos los R más, todos los positivos. Entonces aquí ustedes tienen que el ámbito... Ay, mira, se me pasó un montón. Aquí ustedes tienen entonces que el ámbito son todos los positivos. En resumen, entonces, la exponencial, el dominio va a ser todo R. Y su ámbito va a ser R más. ¿Estamos de acuerdo, chicos? O sea, aquí no hay intervalos ni nada. Si lo quieren trabajar como intervalos, ¿quién es R más? Si quisieran, ¿verdad? De 0 hacia más infinito. Y R es de menos infinito a más infinito, pero no se usa, ¿verdad? Ahí se puede resumir en un conjunto descrito como R más. Es decir, la función es mayor que 0 para todo X que pertenezca a R. ¿Está leyendo nada más una parte? Igual, si es exponencial, cumple esa característica. Cualquier función exponencial, aunque solo analicemos un pedacito, siempre va a cumplir estas dos características. ¿Cuántos imanes hay que calcularle para llegar a? Por lo menos unas 6. Siempre es de 0 a 0. Lo ideal, Carlos, para que abarque por lo menos un negativo, el 0 y un positivo del dominio. Por lo menos para que no se vea el dibujo. Entonces Sí, son 6 sí, negativos y positivos. Gracias. Somos 6 negativos y positivos. Sin buscar el 0. ¿Puedo usar el 0? El 0 siempre le va a dar 1. Recuerden que siempre porta el eje Y en 1. Entonces ahí, más bien no hace falta ni que lo averigüen, ya pueden partir de ahí. O sea, esa gráfica exponencial va a pasar por ahí, ya sea decreciente o creciente, va a pasar por Y igual a 1. ¿Ok? Que eso es otra característica. Interseca al eje Y en el punto 0,1. Siempre, cualquier exponencial decreciente o creciente, ¿verdad? Cualquiera de esas dos. Y muy importante, nunca toca al eje X, nunca. O sea, si ustedes les preguntan por los cortes del eje X, los están vacilando, ¿verdad? Díganme los cortes, como el eje X en una función exponencial. Ninguno. Porque por característica la función exponencial nunca corta el eje X. ¿Ok? Y no hace falta que les den el criterio. Ustedes les pueden decir, de esta función f de
x igual a 7 a la 2x, ¿cuál es su corte con el eje x? Asíntota. ¿Cuál es el corte con el eje y? 0,1. Ven que no tiene que hacer nada, con solo ver que es una función exponencial, esas dos características se mantienen, ¿verdad? Después tenemos otra característica, es inyectiva, es sobreyectiva en todo su dominio, por lo tanto es biyectiva. Y al ser biyectiva quiere decir que tiene su función inversa, que esa es la que vamos a ver ahorita, su función inversa. Dice que si A es mayor que 1, la función es estrictamente creciente y asíntota al eje X por la izquierda, que fue este dibujito de acá, ¿ve? Si A es mayor que 1, su función es, ¿verdad? Que era 2 a la X. Su función es estrictamente creciente y es asíntota a X por la izquierda, o sea, se aproxima por la izquierda al eje X, pero nunca lo toca. Si su gráfica o su valor en A es entre 0 y 1, es mayor que 0 pero menor que 1, la función es estrictamente decreciente y asíntota al eje X por la derecha, porque es donde se está aproximando cuando baja, ¿cierto? Son características que siempre se van a cumplir, jóvenes. Esto no es de memorizar, esto es de relacionar. Ustedes relacionan estas características con las gráficas. ¿Okay? La función exponencial es muy sencilla porque solo tiene esas dos gráficas, o sea, no hay otras gráficas que explicar. Ahora son así, estas dos nada más. O sea, solo estos dos tipos de gráficas exponenciales tenemos. La que es creciente siempre pasa por 1, la que es decreciente y siempre pasa por 1. ¿Siempre hay que hacer las dos o solo la cuestión que? No, lo que le pidan. Ahí vamos a ver ahorita. Ninguno toca el eje X. Cuando es mayor que 1, es asíntota en el lado izquierdo. Y cuando es decreciente o está entre 0 y 1, es asíntota en el lado derecho del eje X. O sea, esta es la famosa exponencial, ¿verdad? La función exponencial. Ahora dice, determine si las siguientes funciones exponenciales son crecientes o decrecientes. La primera, ¿cómo es esa función? Creciente. ¿Por qué es creciente? Porque A es 5 y 5 es mayor que 0, ¿verdad? 0,3. ¿Por qué es decreciente? Porque está entre 0 y 1, muy bien. Está entre 0 y 1, por lo tanto es decreciente. ¿Ven qué bonito? En la función lineal, con solo ver la pendiente, ya sabemos si era creciente o decreciente constante. En la función cuadrática, con solo ver el A, ya sabemos si era cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Y en la función exponencial, con solo ver la base, que también viene siendo un A, podemos decir si es creciente o decreciente. Decreciente porque está 0, ¿no? Ajá, porque 0,3 está entre 0 y 1. Y es en todos los casos. En todos los casos, en todos. Un noveno a la X, ¿creciente o decreciente? Decreciente, muy bien. 2/5 elevado a la menos X. Creciente. Es mayor que 0. Eso es una cascarita de banano. Es la cascarita de banano. Eso no es negativo. Menos en X. Ven que el exponente está negativo. Al estar negativo significa entonces que la base es ¿quién? 5 medios elevado a la X. Ah, entonces esta función ¿cómo es? Creciente. Recuerden que la contabilidad es una función cuadráticas, ¿verdad? ¿Por qué le damos vuelta, profe? Porque el exponente está negativo. Siempre traten de colocarlo positivo, el exponente, ¿verdad? Este de acá, vean que sería 1/6 elevado a la X. Esto implica entonces que es decreciente porque 1/6 está entre 0 y 1, ¿verdad? Y la última, raíz de 2. Es creciente. Es creciente, ¿verdad? Porque raíz de 2, ¿cuánto da? Es mayor que 1. Al ser mayor que 1, entonces la función es creciente. ¿Ok? Siempre va a ser. Siempre y cuando el exponente esté positivo.
más posible, ¿verdad? Porque si ya ustedes el exponente les viene x a la 2 menos 7x, o sea, ya ahí mejor trabajen y grafiquen, es la recomendación, ¿verdad? ¿Sí? Uno no puede hacer, ¿verdad? ¿Verdad? Uno no puede hacer. La base, No, no. el exponente. Y es que si el exponente es 1 ya no es exponencial, porque recuerden que para que sea exponencial, la letra x tiene que estar en el exponente. Ya si sustituye es otra cosa, y si se puede. Entonces vean la Nada definición. más que es uno, ¿Es uno qué? que digamos que diera uno. ¿Dónde? ¿Pero qué? Entonces no sería 300 de 300. La base. Digamos, uno es 300 de 300. Es que recuerden que por definición la exponencial no puede ser ni negativa ni 1, ¿se acuerdan? Las primeras definiciones. Solo positivos y diferentes de 1. ¿Se acuerdan? Esa es una definición clave para la exponencial. Bueno. Te pones estas ahí en el quiz y Pero vea que estas son cascaritas de banano, ¿verdad? ¿Qué se me dice? sí, ahí también ahí. ¿Verdad? ¿Creen que...? No, que porque tengan mucho cuidado? Yo dije siempre que era creciente, nada más que obviamente no dice el 5, El del negativo. Sí. Hay que tener cuidado en esos ahí detalles. tenía medio punto. Sí, ahí. Qué bandido, ¿verdad? Ven esta definición, dice, la función exponencial que tiene como base el número irracional e, ustedes saben que existen varios números irracionales, los que ustedes no ven es el número pi y el número e, o el número e, se llaman también. Esos números se llaman irracionales porque son decimales infinitos no periódicos. Si ustedes colocan en la calculadora el valor de pi da 13,1416, etc. Si colocan el valor de la e, ¿qué valor les da? 1,71, creo, algo así, ¿verdad? Por 2,71. Bueno. Y ahí sigue infinitamente no periódico. Esos son números irracionales. Entonces, jóvenes, cuando nosotros tenemos una función exponencial donde la base es e es un número, no es una letra, es un número irracional que se usa para no escribir todos sus decimales infinitos no periódicos. Y se usa mucho también para censos, igual que el pi se usa muchísimo para círculos y áreas, ¿verdad? Etcétera, son arcos, todo eso en geometría. De igual manera, el e es un número. Entonces, cada vez que a ustedes les aparezca el número pi o el número e, eso no son letras, son números. Es como que si yo escribiera el 2, el 3, o en el caso de pi, que es 3,14, etcétera, o en el caso de e, que es 2,71, etcétera. Es exactamente igual. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Así que cuidado, piensen que es una lengua. Lamentablemente no les puedo decir el origen de e, ¿verdad? Porque el profesor nunca me explicó dónde era el origen de e. Y yo la verdad quedé tan decepcionada que nunca lo hice en internet. Pero un día les traigo la historia. Pero E vale 2,71. E vale 2,71 y un montón de decimales más, ¿verdad? Entonces no es cualquier número, es un número que sea como es. Sí. Cuando yo le pregunté al profesor en un curso de, nunca se me olvida, en AUCR, en San Ramón, que estaba yo. ¿Qué valía, profe? ¿Qué valía? Es un número. Sí, pero usted puso 2,71 y un profesor me dijo que eran 2,74. ¿Cuánto da la calculadora? 271 y No, de lo que dice la calculadora, no lo que digo yo. El valor de E es 2,71 algo. Él no puede variar porque es un número, es como que si yo diga el 2 varía. Puede ser 2, que 2, 2,1, no, ya 2,1 es otro número, ¿verdad? Bueno, entonces sí, yo les pregunté que de dónde había salido ese épsilon y me dijo que eso era de kinder, entonces. ¿Qué pasó? ¿Era qué? ¿De kinder? Que eso era de kinder. En un curso de arte de la línea. Sí, Bueno, la verdad nunca me interesé por saber de dónde había salido ese épsilon. Pero igual, como todos los matemáticos, así como determinaron el valor de pi, me imagino que hubo otro matemático que determinó el valor de e para poder realizar operaciones complejas, como en el caso del círculo, ¿verdad? En el área de un círculo o el perímetro, la circunferencia de un círculo no se puede determinar sin el valor de pi, pero hay toda una demostración matemática de por qué ese es el número pi, ¿verdad? ¿Ok? Me imagino que
para E también. Nada más que no fui a esa clase de kinder yo. Ok, entonces vean la gráfica. Igual, chicos, se dan una tablita, se dan valores. Ven que aquí se dieron 5. Pónganle 5, 6, 7, los que gusten. Se dieron de menos 2 a 2. Y graficarlo, ahí sí tienen que tener mucho cuidado porque ven que les están dando decimales, ¿verdad? Entonces tienen que ser muy exactos a la hora de graficarse. Esta va a ser la gráfica exponencial con base en E. Y vean que siempre pasa por 1. ¿Y por qué es creciente? ¿Cuánto era que valía E? 2.71 es mayor que 1, por lo tanto es una función creciente, ¿verdad? Vean ahí esta notita, dice, es de notar que este tipo de función cumple con todas las características de cualquier función exponencial. Es decir, su dominio es todo R, su ámbito es R+, su corte con el eje Y es 0,1, sus cortes con el eje X. No hay. Asíntota, ¿verdad? Ya nadie los puede bailar con eso. Cuando no hay intersección en X es Asíntota. Asíntota significa que la gráfica se aproxima, parece que aquí lo está tocando, pero si lo hiciéramos con un microscopio nunca toca al eje X. ¿Ok? Dice que, por ejemplo, el crecimiento, lo que les decía anteriormente, el crecimiento de poblaciones humanas, poblaciones de animales, bacterias, sustancias radioactivas y el interés compuesto, entre otras, se utiliza mucho esta función exponencial de base. ¿Okay? Ahora, ven, esta es la parte más bonita, porque ahora sí vamos a aplicar las funciones exponenciales, pero con ecuaciones. ¿Ok? Dice que la ecuación que tiene la incógnita en alguno de los exponentes de la expresión se llama ecuación exponencial. Ya nosotros hemos visto diferentes tipos de ecuaciones, ¿verdad? Vimos la ecuación lineal, la ecuación cuadrática, las ecuaciones polinómicas, que lo hacemos con la factorización por medio de división sintética, ¿se acuerdan, chicos? Ahora vamos a ver lo que son ecuaciones exponenciales, pero aquí la variable va a estar en el exponente, ya no va a estar abajo. Entonces el despeje es un poquito diferente. ¿Ok? Dice que para su resolución se recomienda factorizar las potencias de la expresión y aplicar leyes de potencia. ¿Se acuerdan lo que les dije yo esta vez de leyes de potencias? ¿Qué les dije? Que íbamos a terminar el curso y no lo íbamos a terminar de ver. Las leyes de potencia móvil las van a aplicar hasta en cálculo 2, en física, o sea, es muy importante que dominen lo que son leyes de potencias. ¿Ok? Y la factorización, porque aquí vamos a factorizar números, tal vez no factorizar letras, pero sí vamos a factorizar números, que son las bases, para poder aplicar la inyectividad de la función exponencial. Esto es, si la función f de x es igual a la x, donde a tiene que ser mayor que 0, que es una de las condiciones, y también a tiene que ser diferente de 1, se tiene que, si la función evaluada en m es igual a la función evaluada en n, quiere decir que m y n son iguales. Entonces vamos a plantear una ecuación. Por ejemplo, consideren la función f de x igual a 5 a la 2x más 1. Dice que calcule el valor de f de 3 y la preimagen de 125. Para calcular el f de 3 es muy sencillo. ¿Qué les están diciendo? Sustituya la x por 3. Cuando ustedes les preguntan f de 3, ¿qué les están preguntando? ¿La imagen o la preimagen? La imagen, muy bien. Exacto, es un sinónimo de y. Entonces, como les están preguntando por la imagen, lo único que tienen que hacer es sustituir. Sustituyen ahí la x por el 3 y resuelven esa función exponencial, esa ecuación exponencial. ¿Qué les va a quedar? 5, 2 por 3, 6 más 1, 7. 5 a la 7, que eso les va a dar 78.125. Entonces ya tienen que si x vale 3, y vale 78.125. Entonces imagínense que si x vale 3 y y vale 78.000, graficar, imagínense cómo quedaría eso graficado, ¿verdad? Enorme, ¿sí? Siempre las funciones exponenciales están como de una manera muy empinada, ¿verdad? ¿Ok? De mil en mil, Prácticamente, sí, de mil en mil. Bueno, aquí como da 78.000, yo creo
les da el dibujo. Ok, ahora, para calcular la preimagen, ¿qué operación hacíamos? Una ecuación, una igualación, ¿verdad? Porque si me están diciendo cuál es la preimagen de 125, me están diciendo que 125 es Y, es la imagen. Lo que tendríamos que averiguar es la X. Pero vean qué interesante, o sea, la X está en el exponente. Voy a agrandar esto un poquito más, chicos, para que lo vean ahí atrás. Por eso decía la función que vamos a agarrar las bases y las vamos a factorizar. El 5 ya está factorizado, ya no lo podemos factorizar más, pero el 125 lo podemos factorizar. ¿Es divisible entre 2? ¿Divisible entre 3? Sí. Ahora, hay 125, ya entre 3, ¿cuánto le da? No, pero 125 entre 3. No. Ah, ¿entre 5? Entre 5, sí. Ok, 125 entre 5. 25. Sí, 25 dividido entre 5. 5 y 5. Ah, es que sí lo sacan. Paciencia. Ah, mira, aquí estaba la factorización. Yo como la agrandé no la tapé. 125 factorizado, esto les va a dar 5 a la 3. Vean qué bonito, nos quedó las bases que jóvenes iguales. Cuando las bases nos quedan iguales, entonces sus exponentes son iguales. El objetivo de las funciones exponenciales es tratar de colocarlos con igual base para poder igualar sus exponentes. Pero no importa que la otro lado tenga 5, 2x más 1. No importa. Mientras las bases sean iguales, no importa. No importa que haya en el exponente mientras las bases sean iguales. Una vez que usted logre convertir las bases iguales, es como eliminar estas bases. Las puede eliminar e iguala los exponentes. Al igualar los exponentes, ya ahí ustedes van a trabajar con una ecuación que ya ustedes han visto. Puede ser una ecuación lineal, una ecuación cuadrática, ¿verdad? Ay, qué terrible. Está cansada, profe. Sí. Ok, entonces vean ahí la ecuación que surge, chicos. El exponente 3, el exponente 2x más 1 se igualan y se despeja la x. El 1 que está sumando pasa a restar. 3 menos 1 da 2. Bajan el 2x. El 2 que está multiplicando la x pasa a dividir. 2 entre 2, 1. Quiere decir que x es igual a 1. Por lo tanto, la preimagen de 125 es 1. Esa es la preimagen de 125. X vale 1, Y vale 125. Nada que no hayamos visto hasta el momento, ¿verdad? Cuando vimos imágenes y preimágenes, nada más estamos evaluando un nuevo tipo de ecuación que es la exponencial. Lo que siempre le va a dar siempre una preimagen. Si le preguntan la preimagen, tiene que hacer una ecuación de este tipo. Si le preguntan la imagen, es nada más de sustituir, es muy sencillo. ¿Y en alguno de esos casos se usa el más infinito? No, porque al menos que trabajemos con inecuaciones en funciones exponenciales, pero pueden revisar en las inecuaciones, a ver si le tienen un ejercicio de ese tipo. Creo que sería el mismo procedimiento, nada más que se trabaja aquí la respuesta con intervalos. Esto es lo único que cambia. Una canción. Este número no tiene nada relacionado a lo que es estar arriba. ¿A la qué? Para calcular el valor de. Ah, no, esto es un ejercicio y este es otro. Esto es para calcular la imagen, esto es para calcular la preimagen. Para calcular la imagen, ¿qué fue lo que hicimos? Sustituir nada más en la función original. ¿Cuál era la función original? 5 elevado a la 2x más 1. O sea, fue muy sencillo, nada más sustituir ahí la x por 3. Pero para calcular la preimagen sí tuvimos que igualar, Daniel, ¿te acuerdan? Eso lo habíamos visto. ¿Qué hacíamos para calcular una imagen? Sustituir. ¿Qué hacíamos para calcular una preimagen? Igualar. ¿Verdad? Y despejar. ¿Ok? Vean este ejemplo, chicos. Tienen el ejemplo 3 elevado a la x elevado a la x por 81 elevado a la x igual a 1 sobre 81. Como es una función exponencial, lo ideal es colocar todo en bases iguales, ¿verdad? Y ahí no están las bases iguales.
El 81 hay que factorizarlo. Factoricen el 81. ¿Tiene mitad? ¿Tiene tercera? 27, ¿verdad? Tercera, 9. Tercera, 3. Tercera, 1. Nos queda 3 a la ¿qué? A la 4. Entonces empiezan a sustituir el 81 por 3 a la 4. También aquí ustedes tienen una potencia elevada a otro exponente. ¿Qué se hacía? Exponente por exponente, ¿verdad? Entonces conservaban la base y multiplicaban los exponentes. El 81 ya no van a escribir el 81. ¿Quién era 81? 3 a la 4, muy bien. Pero el 81 estaba elevado a la ¿qué? A la X. Ven que lo que hicieron fue cambiar 81 por 3 a la 4, pero el exponente de X se mantiene, ¿verdad? Bajamos el igual, bajamos el 1 y 81 era ¿quién? 3 a la 4. Ahora sí, pueden resolver X por X, X a la 2, ¿cierto? Conservan la base y multiplican los exponentes. 4 por X, 4X. Pero aquí la base no es 3, es un tercio. ¿Cómo hago para colocarla en base 3? Correcto, muy bien. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? Muy bien, 3 a la 4, muy bien. Vean qué bonito, nos quedaron todas las bases iguales. Sin embargo, ¿qué pasa ahí con esta multiplicación de potencias? Tengo que convertirlo en una sola base. Muy bien, se conserva la base y se suman los exponentes. No es lo mismo que haber escrito X a la 2 por 4X, ¿cierto? ¿Cierto? Hay que respetar primero las leyes de potencias. El tipo de ecuaciones exponenciales, el objetivo es que quede una base a un lado y una base al otro lado. No pueden quedar dos bases en un lado. Si quedan dos bases en un lado y si son iguales, tengo que aplicar propiedades de potencias. Multiplicación de potencias de igual base. Conservo la base, sumo exponentes. ¿Okay? Ahora sí puedo cancelar las bases. Muy bien, podemos cancelar las bases, ¿verdad, chicos? Este 3 se cancela con este 3. No es que se cancela porque se dividen o se eliminan, no. Es que para resolver la ecuación los eliminamos a quedarnos igual, ¿verdad? Porque es que ahí solo los exponentes se usan. Correcto. Y se igualan solo los exponentes. X a la 2 más 4x igual a menos 4. Como es una función de grado 2, tenemos que igualarla, ¿qué, chicos? A 0, muy bien. X a la 2 más 4x más 4 es igual a 0. Ustedes pueden hacer este si quieren por inspección o por fórmula notable, porque como tiene raíz cuadrada, ¿verdad? Raíz cuadrada de 4 es 2, quedaría x más 2 a la 2, ¿verdad? Igual a 0. X más 2 igual a 0, quiere decir que x es igual a menos 2. Solo tiene una solución porque se repite, o sea, son dos soluciones que son iguales, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta acá, chicos? Estamos trabajando con ecuaciones. ¿Cómo se dan las respuestas en ecuaciones? Muy bien. El conjunto solución es igual a menos 2. Recuerden que en ecuaciones damos la respuesta como conjunto solución. Cuando es con raíz, si hubiese dado sacar raíz, ¿verdad? Si hubiese quedado así, x a la 2 igual a 4. Entonces usted saca x es igual a la raíz de 4, entonces uno queda más 2 y el otro menos 2. Pero como no se tiene que trabajar con raíz a la hora de, para poder quitar este exponente, ¿no? Por ahí como es una ecuación cuadrada, con factorización. ¿Vieron qué bonita esta ecuación, chicos? ¿Qué les pareció? Vamos bien, acá. ¿Qué es lo nuevo que estamos viendo, jóvenes?
¿Qué es lo nuevo, chicos? Este pedacito de acá, ¿cierto? Tratar de dejar las bases igual, porque todo lo demás son ecuaciones que hemos visto. Este es el paso nuevo que estamos viendo, ¿verdad? Convertir ecuaciones exponenciales con igual base. Aunque no parezca, tenemos que convertirlas. ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Ya la copiaron? ¿Sí? ¿Cómo hacemos esta, jóvenes? ¿Cómo creen ustedes? ¿Se la podemos resolver? ¿Pasa qué? Ajá, muy bien. Empiecen por ahí. Quiten ese 8 de ese lado, pásenlo al otro lado. Y esos 43 no se puede factorizar. Claro que sí. Ahí tienen que factorizar ese número, está grandísimo. Ajá. Recuerden que factorizar va del divisor menor al divisor mayor, ¿verdad? Tienen que ir probando todos los números primos divisores. ¿7 a la qué? Sí, 7 a la 3. Pero recuerden que ahí tienen el exponente x menos 5, ¿verdad? No lo pueden dejar botadillo. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Aquí sería 7 a 3. Y esto se resumiría aquí entonces. ¿Cómo? Bueno, el primer paso, como dijo Carolina, es pasar este 8, ¿verdad, chicos? 343 x a la menos 5 es igual a menos 7 más 8. Esto les va a dar 343 x a la menos 5 igual a 1. Si factorizamos el 343, ¿cuánto les da, chicos? 7 a la 3. 7 a la 3, ¿verdad? Da 49. 49 entre 7 da 7 y 7 entre 7 da 1. Por lo tanto, pueden sustituir el 343 por 7 a la 3, ¿verdad? Si lo sustituyen, 7 a la 3, tienen que conservar el exponente. ¿Cuál era el exponente? X menos 5. Ya lo han botado, ¿verdad, chicos? Ahora, en el otro lado ustedes tienen base 1. Y lo ideal es que tuvieran una base 7. ¿Qué potencia de base 7 me da 1? 7 a la 0, ¿cierto? Por eso tienen que aplicar propiedades de potencias. 1 es 7 a la 0, ¿sí o no? Y me conviene usarlo porque así tengo la base igual. Si aquí la base hubiese sido 5, 5 a la 0. Si aquí la base hubiese sido 3. Para tomar no se puede multiplicar de una vez 7 por x, llega 3 por x. Sí, sí, claro. De una vez que lo tengan listo, entonces ahí sí puede cancelar. ¿Sí? ¿Qué cita cero? ¿Perdón? Porque ustedes en este lado les di una base 7 y ocupan en el otro lado que tenga una base igual. Entonces, ¿qué potencia? ¿Qué potencia con base 7 me da 1? 7 a la 0. Cualquier número elevado a la 0 siempre va a dar 1. Entonces, esto es así como un tipsillo, ¿verdad? Para aplicar leyes de potencias. Entonces, tienen aquí que 7, 3 por x, 3x.
3 por menos 5, menos 15. Es igual a 7 a la 0. ¿Podemos cancelar ya, chicos? Sí, ¿verdad? Cancelamos las bases y nos queda igualados ¿quién? Los exponentes. Una ecuación súper sencilla, ¿verdad? Imagínense, chicos, una ecuación lineal. ¿Qué tiene que hacer ahí? Despejar la X, ¿verdad? Despejar la X. Una ecuación lineal, muy sencilla. Primero quitamos lo que está sumando el restante, que es el 15. Pasa a sumar. Tenemos entonces que 3x es igual a 15. Y x es igual a 15 dividido entre 3. El 3 que multiplica pasa a dividir. X es igual a 5. Ajá, 5. ¿Cómo darían la respuesta, chicos? Ajá, el conjunto solución es igual a 5. Lo ideal es que siempre los prueben, ¿verdad? Es decir, prueben que sustituyendo aquí la x por 5 les dé menos 7. Eso sería lo ideal, siempre prueben la solución. Y así es fácil. Así de fácil, Esa ¿verdad? es una de Cristo también. Ajá, ¿ve? Una ecuación exponencial. Las ecuaciones son muy bonitas, ¿vale? Pero cuando uno las entiende, ¿verdad? Y cuando ustedes no entienden cómo resolver una ecuación, es ahí donde uno se confunde y todo. Pero vean que independientemente de la ecuación que nos da, estamos haciendo los mismos pasos, ¿sí o no? Mismo paso, siempre tratar de que nos queden bases iguales. Eso es lo primero que ustedes tienen que tratar de hacer. Una vez que tienen las bases iguales, las cancelen y igualan los exponentes. Y los exponentes siempre les va a quedar una función lineal o una función cuadrática. Bueno, eso depende de lo que nos den en el exponente, ¿verdad? Porque a veces puede ser con raíz o hasta con valor absoluto. Ustedes ya saben cómo resolver ecuaciones con valor absoluto, etc. ¿Ok? ¿Ya la copiaron, chicos? ¿Sí? ¿Perdón? Puedo tener hasta 3 números. Aquí puede tener un montón. Que en vez de, digamos, en vez de ¿cómo le digo? De fraccionarlos o factorizarlos, los expongo a 0 y los igualo a un número. Es decir, digamos que tengo un. ¿Aquí dice usted? Sí. Aquí fue porque me quedó muy fácil. Entonces yo puedo cambiar por la base que yo quiera sin cuando el exponente sea 0. Yo me hubiera dado la cabeza por ese para hacer porque era uno. Sí, porque recuerden que en la definición decía aplicar propiedades de potencias. Ustedes tienen ahí una tablita con propiedades de potencias. Se pueden aplicar cualquiera de esas propiedades. Esta es una. Todo número elevado a la 0 da 1. ¿Verdad? Esta es otra propiedad. Un exponente elevado a otro exponente se multiplican los exponentes. O sea, en realidad estamos aplicando unas propiedades de potencias. Ahí sería bueno que, ¿verdad? Yo siempre les he dicho, ojalá se hagan unas fichitas, ¿verdad? Con todas las propiedades. Porque es que le da 7 a la 0, porque lo elevó a la 1, lo elevó a la 0. Porque 7 lo elevó a la 0. Porque tenemos una base 7 en el otro lado y ocupamos que en este lado haya una base 7. ¿Y cuál exponente me sirve con 7 para que me dé 1? Es una propiedad de potencia. Toda base elevada a la 0 nos da 1, ¿verdad? Son propiedades, chicos. Si no se acuerdan de las propiedades, ¿qué tienen que hacer? Revisar, otra vez, devolverse y yo siempre les he recomendado, jóvenes, que se hagan una fichita de fórmulas. O sea, inclusive si alguno trabaja en un cuaderno, en la última página ir apuntando todas esas formulitas, propiedades, entonces para que no estén buscando en el folleto y de todas las tienen ahí juntos, ¿verdad? O también algunos los trabajan en fichas, como gusten. Lo ideal es que las tengan a mano, porque recuerden que eso no es de memorizar. Eso es de aprenderse, de practicar. Ayer. ¿Verdad? Ayer tuve un dilema con mi hermana Jimena, ¿verdad? Porque ella es profesora de español. Mi sobrinita tiene 9 años, pero le cuestan las tablas. Y ella está obligando a mi sobrina a memorizar las tablas. Es una lástima. Ustedes saben que las tablas, bueno,
un método, si son buenos para memorizar, no les cuesta, pero si la persona no es buena memorizando, tiene que aprenderse, así como se las aprende. Y sumando. ¿Qué es una multiplicación? ¿Qué es una tabla? Una suma. Entonces, ¿qué? Por eso la puse a hacer sumas. Muy fácil, yo creo que tablas no se sabe. Se las puse 3 por 4, y se la va a aprender al revés de una vez, 4 por 3. ¿Y qué es 3 por 4? Sumar 3 veces el 4. ¿Y qué es 4 por 3? Sumar 4 veces el 3. Y si no se sabe esa multiplicación, hace las dos sumas y teoriza que todo les dé igual y así se las va aprendiendo. Es que, jóvenes, no todos tenemos la misma capacidad de aprender. Hay personas que son muy buenas memorizando y se memorizan un libro, la página, el párrafo y toda la oración que venía ahí en ese párrafo. Otros no somos así. No podemos memorizar. Y así ahora el chiquillo mía, el chiquillo le dio 3 por 4, ya, 12, 4 por 3. Y se pegaba una palatada de cabeza para llegar. Sí, pero es bueno que las tablas se deben de aprender así, al derecho y al revés, al derecho y al revés, claro, cuando ya es 3 por 4 y cuando ya llegue la tabla de 4 ya saben que es 4 por 3. Pero si no les enseñan esa relación, ¿verdad? Y tampoco les enseñan que si en realidad todo es una suma. Y si usted no se sabe esa multiplicación, Hay otra forma que creo que es 9 por 1 y después le suma otro. Un número al revés. 1, 2, 3, 9. eso es un método para cuando usted tiene tiempo de hacer eso. Entonces, usted está haciendo una multiplicación de 5 dígitos. Si no se va a poner a hacer la tabla del 1 al 8, del 8 al 9, ¿verdad? Pero es un método como para tratar, digamos, para enseñarle, digamos, a un niño así. Claro, eso es un método muy bueno para que revise las multiplicaciones. Pero y ella decía, no, es que tiene que aprendérselas porque ya está multiplicando con 2 cifras y no puede estar sumando. Y todos aprenden diferente. O sea, si ella tiene que sumar ahí en media multiplicación 2 cifras, ¿qué importa? Además, inclusive, yo he escuchado de que había maestras que castigaban a las personas que contaban con dedos. ¿Por qué? ¿Qué importa? Yo a veces ustedes no me han visto que yo hago así también. Yo también, o sea, yo no veo que la gente piensa que memorizar es estandarizar y no es así. Chicos, y la magia no es de memorizar, ¿verdad? Esto es de pura práctica. Ah, el agua. Es muy bonito el agua, para aprender es muy bonito. Sí, yo me acuerdo, a nosotros solo nos compraron un abaco para las 2 piedras. Entonces era un rato en eso, un rato en eso. Tan bonitos, ¿verdad que eran? Ay, qué dichoso. Mi hermano era muy travieso. Mi hermano me lleva 8 años, bueno, en ese entonces era muy travieso. Y todos mis juguetes los quería desarmar. Tenía una secadora, pero él quería desarmarla para agarrar el motor y ponérsela en un tráiler ahí de control remoto. O sea, todo me lo desarmaba para ir a agarrar los motores. Entonces, no porque yo no lo estudiara, sino porque si yo me estudiaba no lo lograba. ¿Ah? El triángulo de... ¿No? Bueno, chicos, ya lo resolvieron. Primero factorizar. Ay, jóvenes, factoricen el 4 y factoricen el 8, chicos. Mira, ya se me va a descargar la compu. Factoricen esos dos y sustituyan. Ah, no, ya ese está factorizado. Ya. No, yo sé, pero digamos. 2 a la 1. Puede eliminar, porque ahí 2 o no sé. Sí, tómelo como un 2 a la 1, ¿verdad? Ok. El 4 factorizado, mitad 2, mitad 1. Quiere decir que tenemos 2 a la 2. El 8 factorizado, mitad 4, mitad 2, mitad 1. Tenemos entonces 2 a la 3. Y sustituimos, ¿verdad, chicos? Entonces tenemos en lugar de 4, 2 a la 2. Pero ese 4 estaba elevado a la ¿qué? X más 2. Dividido entre 2 a la 1. Aunque no tiene el exponente, pónganse porque lo vamos a ocupar. Es igual a 2 elevado a la 2x por
2 a la 3. Ajá, muy bien. En lugar del 8 escribimos 2 a la 3, pero ese 8 está elevado a la ¿qué? A la X. X menos 1, ¿verdad? ¿Ok? Ven que aquí tenemos una multiplicación. Oye, esto es de mucho orden, ¿verdad? Traten de hacerlo ordenadito, despacio, con buena letra. No se salten nada. Es mejor que el ejercicio les quede un poquito largo, pero que lo entiendan, a que se empiecen a saltar y omitan pasos, ¿verdad? Vean que aquí ustedes pueden multiplicar el 2 por el X, el 2 por el 2, y también en este lado pueden multiplicar el 3 por el X y el 3 por el menos 1. Entonces tenemos aquí 2 elevado a la 2X más 4. ¿Qué pasa cuando tenemos una división acá, jóvenes? División de potencias de igual base. Vayan pensando en esa propiedad. ¿Qué significaba esa propiedad? 2 al... Correcto, muy bien, se restan los exponentes. 2 a la X por 2 a la 3X menos 3. Aquí tienen una multiplicación de potencias de igual base, aquí tienen una división de potencias de igual base. Propiedades de potencias. División de potencias de igual base. Conservo la base, resto los exponentes. En división, resto. Recuerden que dividir es hacer más pequeño, ¿verdad? Multiplicar es hacer más grande, eso es sumar. Tenemos el exponente de arriba que es 2X más 4, le restamos el de abajo. Como es solo un 1, no hace falta colocarlo entre paréntesis. Si aquí hubiese sido un binomio o algún otro tipo de número, mejor colocarlo entre paréntesis, ¿verdad? Es en la parte del lado izquierdo. En la parte del lado derecho, multiplicación, muy bien. Multiplicación de potencias de igual base. Conservo la base y ¿qué hago con los exponentes? Los sumamos, muy bien. ¿Qué aplicamos, chicos? Propiedades de potencias. Multiplicación de potencias de igual base. Antes de eliminarlo, ustedes pueden observar que pueden resolver aquí sumas y restas, ¿verdad? Tienen 2 a la 2. Ahí no se hace esa multiplicación. ¿Cuál multiplicación? Ahí ese. Esta. Ajá. No, porque son multiplicaciones de potencia de igual base. Aplico propiedad. Bueno, sí, en realidad sí estoy resolviendo la multiplicación. Cuando tengo bases iguales que se multiplican, conservo la base y sumo los exponentes. Eso es una propiedad. No debo multiplicar 2 por 2, porque el objetivo es que siempre quede la misma base, 2 a un lado y 2 al otro, ¿verdad? 2X más 3, ¿verdad? Porque 4 menos 1 da 3. Es igual 2X más 3X, 5X menos 3. ¿Podemos cancelar, jóvenes? Las bases. Chicos, ya las podemos cancelar, ¿verdad? Es X, ¿no? ¿Qué haría? Quedaría 2X más 3 es igual a 5X menos 3. Una ecuación de primer grado es una ecuación sencilla. ¿Qué tenemos que hacer? Exacto. X a un lado, números al otro. Entonces tenemos 2X menos 5X es igual a menos 3 más 3. Esto nos da menos 3X es igual a 0. X es igual a 0 dividido entre menos 3. Menos 2 es. No, menos 3. 2 menos 5, menos 3. Sí, ¿verdad? No, pero es que no cambia el signo, ¿no? Está sumando. Está sumando el otro lado también. Ah, mira. Gracias, chicos, gracias. Ay, es que me acabo de dar un estómago. Está negativo, está positivo, pasa negativo. Esto nos da menos 6. Gracias, sí. Gracias, chicos. Menos 6 entre menos 3 da 2. ¿Verdad? Porque menos entre menos da más.
los exponentes y los igualamos. Recuerden que tenemos que dejarlos un exponente, o sea, una potencia a cada lado del igual, solo una potencia con bases iguales para poder cancelar las bases e igualar los exponentes. Ya ahí trabajamos con las. Ya ahí solo trabajamos con exponentes. Ajá, para poder hallar la solución. Entonces, por lo tanto, la solución es igual a 2. ¿Perdón? No, 2, porque menos 3 da menos 6 y menos 6 dividido entre menos 3 da 2. ¿Sí? Tengan mucho cuidado ahí, jóvenes, con los signos, ¿verdad? Con los signos. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá con esta ecuación exponencial, jóvenes? ¿Vieron qué bonito? Hay que ser muy ordenados, eso es todo, ¿verdad? Y si no se acuerdan de alguna propiedad de potencia, repasen, revuelven un poquito de gusto la tablita, hay un montón de propiedades. Porque de la propiedad que apliquemos va a depender del ejercicio que nos den. Ven que aquí no aplicamos el 7 a la 0, aplicamos multiplicación de potencias y división de potencias, aplicamos otras propiedades. ¿Okay? ¿Ya la aplicaron, jóvenes? ¿Sí? Oye, ¿tu solución era cuánto? El conjunto de solución es 2. Resuelvan esta, jóvenes, ustedes. ¿Cómo quedaría? No se asusten porque venga decimales. ¿Qué significa ese decimal? Es una fracción, correcto. Es una fracción. ¿Se acuerdan cómo convertir decimales a fracción? ¿No se acuerdan? Les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo muy sencillo. ¿Qué significa 0,5 en fracción? Colocamos el 0,5 sin la coma, como es decimal finito, ¿verdad? O sea, ahí terminó, colocamos un 1 abajo y colocamos tantos ceros como decimales tengamos. Como solo un decimal tenemos, solo un 0 vamos a colocar. 0,5 es 5, ¿verdad? Dividido entre 10, ¿cuánto les da? Un medio. Un medio es 0,5. Ok, hagan lo mismo con ese decimal. Agarran todo el decimal sin la coma, lo dividen entre 1 y agregan tantos ceros como decimales tengan. También pueden colocar en la calculadora. No, pero está bueno que Ponemos ahí 1 y ponemos tantos ceros. como decimales hay. ¿Cuántos decimales hay? 1, 2, 3. No, es que son 125 decimales. No, estos son cuántos espacios hay después de la coma, ¿verdad? Si uno pone 125 ceros, imagínate, nunca termina. ¿Perdón? No, es para ejemplificar cómo pasar un decimal a fracción. Pero en realidad es un octavo. Ah, sí, este es otro. Este es otro. Se puede ejemplo para que ustedes hicieran eso. Ahí ustedes tienen 0,125, que es lo mismo que escribir 125 entre 1000. ¿Cuánto les da eso? Chicos. Ese ya 1,8. No, fracción. Y sigue siendo el octavo. ¿Vamos a hablar? Pero el octavo. Ok. El 16 factorizado, ¿cuánto les da, chicos? Da 8. Da
4, está 2, está 1. Esto les daría 2 a la 4. El 8 factorizado está 4, está 2, está 1. 2 a la 3. ¿Cuál otro tienen que factorizar? Ah, el 4, que sería 2 a la 2, ¿verdad? Entonces les quedaría, en lugar del 16 sería 2 a la 4. Pero el 16 estaba elevado a la x por 1. Voy a ponerlo aquí y ahorita lo factorizamos, ¿verdad? 1 sobre 8 elevado a la menos 3x más 4 es igual a 2. Voy a ponerle otro color porque lo estamos sustituyendo, ¿verdad? 2 a la 2 por 2 a la 3, que es en lugar de 8, pero el 8 está elevado a la ¿qué? A la 4x más 6. Pues aquí tenemos 2 elevado a la 4x por 2. Vamos a ponerlo 1 sobre 2 a la 3, ¿verdad? Que es 8. Chicos, elevado a la menos 3x más 4. Multiplicación de potencias de igual base. Ah, bueno, primero resolvamos esta multiplicación, ¿verdad? 2 a la 2 por 2, 3 por 4, 12x, 3 por 6, 18. Sin embargo, aquí tenemos un detalle, ¿verdad, jóvenes? Nos está quedando esa potencia abajo. Y todas las bases tienen que estar arriba. ¿No está negativo? ¿Ah? Se cambia por ser negativo. Se le da vuelta y se le pone negativo afuera. Tiene que hacer cambio de signo. Podrían haberlo hecho así. 2 a la 4x por 2 a la menos 3. Ponen solo el menos 3 negativo y después hacen la multiplicación con el menos 3x más 4. Potencias de igual base. Conservamos las bases y sumamos, ¿verdad? Que esa es la propiedad. Sumamos exponentes. No lo colocamos entre paréntesis porque es una suma. Si no, la resta. Pusimos allá 2 sobre 12x más 18. Ah, porque resolvimos esta multiplicación. Cambiamos el 8 por 2 a la 3 y el 3 multiplica este exponente que es 4x más 6. Entonces 3 por 4, 12x. Y 3 por 6, 18. Ok, aquí pueden multiplicar, ¿verdad, chicos? El 3 por el menos 3x y el menos 3 por el 4. Entonces nos quedaría 2 a la 4x por 2 menos 3 por menos 3x, 9x. Y menos 3 por 4, menos 2. Yo pensé que para multiplicar había que quitar los paréntesis. También, si quieren. O sea, es lo mismo o pudo haber escrito así. 2 a la menos 3 por menos 3x más 4. Como guste, es exactamente igual. Porque es una potencia elevada a un exponente, entonces se multiplican los exponentes. Aquí podemos sumar, ¿verdad, chicos? El 2 con el 18. Nos queda 2 a la 12x más 20. Multiplicación de potencias de igual base. Conservamos la base. ¿Y qué hacemos con los exponentes? Los sumamos. 4x más 9x menos 2 es igual a 2 a la 12x más 20. ¡Ay! Aquí nos quedaría 2, podemos sumar estos dos, ¿verdad, chicos? 4 más 9, 13x menos 12 es igual a 2 por 12x más 20. ¿Qué podemos hacer? Cancelamos la base. Muy bien, cancelamos las bases e igualamos los exponentes, que serían 13x menos 12 igual
a 12x más 20. Exacto. X a un lado, números al otro lado. Aquí nos daría una x es igual a 32. Por lo tanto, la solución es igual a 32. ¿Vieron qué bonitas esas ecuaciones exponenciales, chicos? Ahí tienen la solución de ese ejemplo. Ahí tienen bastante práctica de eso. No, está viendo que es este pin, tiene un pin quebrado. Entonces cuando uno lo mueve, pero es el cable. Yo pensé que era mi conector, hasta con un conector nuevo. Hay ando dos de esos. Y es que este cable, como lo dejan caer al suelo, le quebraron un principio. Y no se cambia. Para que sepa la pregunta que hizo con un colegial. Porque mi compu tiene otra H. No sé, Oye, el cable sale directo de la pantalla. El cable sale directo de la pantalla, no se puede cambiar. Este cable. Ajá. Este cable está aquí. Yo podría traer otro cable, zafarlo y meterlo aquí. Pero no tengo un cable de ejemplo. ¿Sí? Se multiplica 3 por 6. ¿Cuál? Si hay más. Ah, sí. 3 por 6, 18. Y como los dos son positivos, queda positivo. Pero no hay problema que sea un más ahí. No, porque recuerden que este monomio está multiplicando a cada uno de ellos. ¿Se acuerdan? Tengo un signo más. Ajá. 3, vea, positivo por positivo, positivo. 3 por 4, 12. Positivo por positivo, positivo. 3 por 6, 18. Que yo pensaba, digamos, que como hay más ahí, no puedo. Ah, no, claro. Es un monomio, por si no. Tomamos el Eso parece que la una que vale 4, 8. Todos apagamos. Con ese ejercicio, esperen. Todas las bases, una base lo más pequeño. Igual. Vean, jóvenes, a las 3:30, chicos, vean un detalle antes de hacer este problema. Cuando ustedes tienen una ecuación cuadrática y las bases por sí solas ya son iguales, cancelan de una vez. Cancelan de una vez. ¿Me explico? No tienen que estar factorizando el 4. Si ya las bases son iguales, no tienen que estar factorizando. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Para que no se estresen. También hay otro detalle. Si alguna de ellas tuvieron menos, tengan mucho cuidado porque ese menos tienen que arrastrarlo. Tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? No es que este es menos 4 y este es 4. Tienen que tener mucho cuidado. Vamos a factorizar cuando todas las bases son diferentes, ¿verdad? Pero si las bases por sí solas, además me pudieron haber dado aquí 100 elevado a la 12x es igual a 100 elevado a la x a la 2 menos 7. ¿Para qué voy a factorizar el 100, chicos? De las bases son iguales. ¿Estamos de acuerdo, no? Trabajan con la delta. ¿Sí? Ahí sí tienen que factorizar. O factorizan tratando de dejar las tres bases iguales o factorizan las tres al máximo. Ahí vamos a entrar a logaritmos. Ya casi. ¿Quieren hacerlo ya? Hay una El que se va a rendir. Es cuando entramos ya a ver. Mientras es que va a ser
¿Ah? Que se va a repetir mi así, una distracción. Pues si quieres salen a receso ya, chicos. Son las 3:20.